prosiguiendo con el tema 3, hemos dejado abajo ya los recursos hídricos y nos vamos a ir a las formaciones vegetales, es decir, la vegetación que hay en la península ibérica. ¿Qué es la vegetación? Pues el conjunto de especies vegetales que hay en un territorio, que se localizan en un territorio. En España aparecen 4 regiones florales. Esto, si alguno ha dado biología, se lo explican. Que son distintos conjuntos florísticos, es decir, que hay distintas características dependiendo del clima y del tipo de suelo, pues nos da origen a diferentes regiones florales. En primer lugar, la región boreoalpina. Esta es fundamentalmente localizada en las zonas más elevadas de los Pirineos y de la cordillera cantábrica. La región eurosiberiana, zona en el norte de la península y de algunos sectores del sistema central y el sistema ibérico. La región mediterránea, que ocupa la mayor parte de la península y Baleares, y luego la llamada región macaronésica, que se localiza en las Canarias. Esto es un cuadro de lo que sería un esquema, ¿vale? Los factores que vamos a ver a continuación, y luego nosotros estaríamos en el reino holártico y a partir de ahí las distintas regiones, eurosiberiana, mediterránea, macaronésica, y luego aquí están cada una de las especies típicas, ¿vale?, que vamos a ir viendo a lo largo del presente tema. Factores que influyen en la vegetación, eso que hemos estado viendo aquí. Factores que inciden en la vegetación. Primero, los factores físicos, los que relacionan con la naturaleza, ¿vale? Pues depende del clima, relieves y suelos, pues tendremos un tipo de vegetación u otra. Y también otro condicionante es la situación, que ya sabemos, de la península ibérica, que hace de puente entre Europa y África y que está entre dos mares. Cuando la vegetación presente en una zona en la que estamos observando de algún paisaje solo depende de factores naturales, lo que cada vez es más complicado, se denomina clímax o potencial. Vegetación, ¿vale? De clímax o potencial. Luego están los factores humanos, que es otro condicionante. Se traduce o manifiesta en, normalmente, la degradación de la vegetación existente o la introducción de especies extranjeras, como aquí en España, que hemos introducido muchísimo el eucalipto, que viene de Australia. Cuando la vegetación de una zona es resultado de la intervención humana, se denomina vegetación secundaria. Por ejemplo, miramos por la ventana, vemos el parque de nuestra clase, si estuviéramos en clase, y aquella toda la vegetación ha sido plantada por el hombre, por tanto es vegetación secundaria. Una vez visto esto, vamos a ver los paisajes vegetales de España. Ya que hemos visto que uno de los condicionantes directos de la vegetación es el clima, pues lo que se hace es clasificar los distintos paisajes vegetales de España según el clima dominante en la zona, con lo que es muchísimo más fácil de ir estudiando, porque simplemente es ir dando a cada paisaje o a cada clima pues un tipo de vegetación. Esto nos permitiría complementar, por ejemplo, el comentario del climograma que hicimos la semana pasada, porque podríamos hablar de la vegetación resultante consecuencia de ese climograma, de ese clima, ¿vale? Así, por ejemplo, vamos a empezar por el clima oceánico. Pues podemos distinguir en el clima oceánico distintas formaciones vegetales. Pues veremos el bosque caducifolio, las landas o los prados. Vamos a ir al bosque. Bosque caducifolio. Es un bosque denso, donde predominan árboles altos que buscan el sol, con hojas grandes y caducas. Las hojas caducas son las que se caen en otoño y que queda el árbol desnudo en invierno. Árboles característicos: los robles y las hayas. En el sotobosque, es decir, a los pies de los árboles, surgen helechos y musgos debido al ambiente sombrío. Como los árboles son tan altos y tienen tantísimas hojas, sobre todo en primavera y en otoño, la luz del sol prácticamente no llega al suelo, con lo que no pueden crecer más plantas porque no pueden realizar la fotosíntesis, con lo que solo pueden crecer esos pequeños helechos, musgos, ¿vale? Y como os he dicho, los árboles característicos son el roble haya. Esto lo puedo quitar porque es redundante. Este es un ejemplo de bosque caducifolio. Como veis, altos, ¿vale? Cambian de color, que es un paisaje precioso en otoño. Y este es el sotobosque. Como hay tantísima hoja, no pasa la luz, y entonces en el suelo, pues restos de hojas como mucho, musgos, ¿veis? Líquenes. No crece
no crece más. Eso es un roble, es el árbol típico, ¿vale? Con la hoja del roble para reconocerlo. Y eso es la haya, que es un árbol que busca más el frío. Le gusta crecer en umbrías. Aquí en España, el hayedo más al sur lo tenemos aquí en Madrid, el hayedo de Montejo, que es una zona protegida especial que se tiene que visitar pidiendo permiso. Vamos a las características de cada árbol. El haya, pues exige gran humedad y tolera poco el calor, porque por eso es un árbol que vamos a encontrar básicamente en montañas y en las zonas de sombrías. Prefiere los suelos calizos, su madera es muy dura y se empleaba normalmente para realizar muebles y utensilios. Lo vamos a encontrar principalmente en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. Aquí en el sistema central es una cosa que también tenemos, pero de forma muy excepcional. Son los hayedos más al sur de Europa. Luego el roble, pues exige menos humedad, prefiere temperaturas más templadas, porque se sitúa en alturas más bajas que el haya. El haya está en las montañas más arriba. Además, prefiere los suelos silíceos. Su madera se empleaba o se sigue empleando para la construcción y sobre todo para hacer muebles. Donde más lo podemos encontrar aquí en España es en Galicia y en la cordillera cantábrica. También puede aparecer el llamado bosque marescente, de quejido y rebollo, en las zonas de transición, ¿vale? Del clima oceánico hacia el Mediterráneo. Es un bosque menos denso, con árboles de menos altura y sus hojas se mantienen secas para protegerse del frío. Las bellotas se utilizan normalmente para alimentar el ganado. Esto es un bosque marescense. Y esto es una landa con las vacas, porque es el típico sitio para que se pueda dedicar a la ganadería. Actualmente se ha ido reduciendo bastante la extensión del bosque caducifolio, sobre todo por la pérdida de los usos tradicionales de la madera para hacer carbón y las nuevas fuentes de energía que han ido surgiendo pues han sustituido ese uso. También luego los incendios forestales y los intereses especulativos de destruir el bosque para construir edificios han ido acabando con ese bosque caducifolio. En zonas donde se localiza el bosque caducifolio se han llevado a cabo algunas repoblaciones con árboles de crecimiento rápido como el pino o el eucalipto, ¿vale? Pues ya diríamos que es una zona secundaria si encontramos esto. Y la landa y los prados, la landa, densa vegetación de matorral, sus especies son el brezo, el tojo, la retama. Aparece normalmente como degradación del bosque caducifolio o vegetación que se llama supraforestal, es decir, en las montañas por encima del bosque, es entre los 1600 y 2000 metros. Y luego los prados, que son grandes extensiones de vegetación herbácea y se utiliza sobre todo para dar de comer al ganado bovino, ¿vale? Un prado, una zona de prados, ¿vale? Nos vamos al paisaje mediterráneo. Cuando vamos ganado bovino son vacas. Paisajes de clima mediterráneo. Distinguimos el bosque perennifolio. Perennifolio es que el árbol siempre mantiene hojas. No digamos que no se caen las hojas se caen, porque las espinitas de los pinos, cuando vamos a un pinar, están en el suelo, se caen. Lo que pasa es que enseguida sale otra. No podemos decir que en el perennifolio es que las hojas no se caen, sí se caen. Lo que pasa es que el árbol siempre mantiene hojas durante todo el año, pero claro que se les caen, ¿vale? No me seáis niños de primaria. Pues distinguimos normalmente en los paisajes del clima mediterráneo el llamado bosque perennifolio y luego también el matorral como degradación, como pérdida de ese bosque. Son en general tanto el bosque perennifolio como el de matorral, maquia, garriga y estepa, son formaciones vegetales que se han adaptado a la sequía estival. Os recuerdo que pueden ser 3-4 meses sin llover, así que la vegetación se tiene que adaptar a ese tiempo prácticamente sin agua. A la vegetación que se adapta a una larga sequía estival se le llama vegetación xerófila. ¿Qué característica tiene la vegetación xerófila? Que tienen raíces muy desarrolladas, muy largas, tanto en profundidad como en horizontal, para intentar captar el máximo agua posible, y poseen hojas perennes y duras. ¿Duras para qué? Para intentar evitar la transpiración. Si sudan, pierden el poco agua que tienen, así que hacen unas hojas muy duras, normalmente hasta picudas, para intentar evitar que se les pierda el agua, ¿vale? Eso sería una hoja esclerófila, ¿vale?
Esto sería de una encina. ¿Veis? Las hojas son duras. Son duras para evitar eso, ¿vale? Que se pierda la humedad. Y esto es un bosque perennifolio. Típico bosque perennifolio. Estos son pinos, ¿vale? Es un bosque poco denso, con árboles de mediana altura, con troncos no rectilíneos, se inclinan buscando el sol, de corteza gruesa y rugosa, y sus ramas crean copas globulares en forma de globo, amplias, que proyectan sombra al suelo para mitigar la insolación, ¿vale? Para intentar, ¿veis? Qué pedazo de sombra dan, para intentar mantenerse más o menos fresco el árbol. Se protege de esa forma del calor intenso del verano. Tiene un rico sotobosque, como no es tan denso y son de mediana altura, pues sí se permite que haya sotobosque, es decir, arbustos formados por piornos, retamas. Árboles característicos de esto del bosque perennifolio mediterráneo: la encina, que es el árbol estrella de España, está prácticamente en todas las comunidades autónomas. Se adapta además a todo tipo de suelos y a la sequía estival, ¿vale? Árbol más típico del clima mediterráneo, su madera es muy dura y resistente. Se usaba antiguamente para hacer las ruedas de los carros y también para hacer carbón. El fruto, ya os lo he enseñado antes, es la bellota, que alimenta al ganado, sobre todo el porcino, famoso, nuestro porcino ibérico, nuestro cerdo ibérico, que se alimenta de esas bellotas. Y luego el alcornoque. El alcornoque necesita más agua. Inviernos suaves, ¿vale? Suelos silíceos, su madera también es dura y se aprovecha para barcos y para hacer toneles. Además, en Extremadura, bueno, en otras partes también, pero es que yo soy extremeño, se extrae su corteza para hacer corcho, ¿vale? Donde más vamos a encontrar el alcornoque, por eso lo he dicho, es en Extremadura. Esa es la encina típica, mirad qué sombra. Y esto es un encinar, típica de esa hoy día extremeña. Ahí los cerdos sueltitos, ¿vale? Y esto es una dehesa de alcornoques. ¿Habéis visto cómo se le ha quitado la parte de abajo de la corteza externa? Eso es el corcho. ¿Veis cómo se le quita los corchos? Esto le vuelve a salir después de unos cuantos años al árbol, el corcho. Y esto es un pino piñonero, que es otra de las especies típicas de la zona. Otro árbol característico es el pino, que se ha extendido por varias zonas, sobre todo debido a la acción humana. Actualmente se va reduciendo cada vez más la extensión del bosque perennifolio, relacionado sobre todo con la pérdida de los usos tradicionales de la madera. Por ejemplo, para los corchos, cada vez más para los corchos de las botellas se está utilizando un plástico sintético, y los corchos que había en clase ya no son, los corchos que hay en clase hoy día no son de corcho de alcornoque, también son prefabricados, vamos a decir. Pues todo eso ha hecho que el cuidado del bosque sea menor, ¿vale? Además, el obstáculo que suponen los árboles para la mecanización agraria y el regadío móvil, es decir, eso que se pueda llevar las máquinas de riego de un lado a otro, el hecho de que exista árboles en medio de una finca ha propiciado que se eliminen esos árboles, ¿vale? A eso se suman los incendios forestales y los intereses especulativos de construcción. Pues todo ello ha hecho que se vaya reduciendo cada vez más la existencia del bosque perennifolio. Hoy día se intenta conservar parte de ese bosque mediterráneo mediante el sistema de dehesas. La dehesa, que es aclarar el bosque tradicional, que no haya tantos árboles, distancias entre árboles, para combinar el aprovechamiento agroforestal, uniendo la explotación de la madera con la práctica de la ganadería, el cultivo y otros usos como la caza, ¿vale? Se coge el sistema de dehesa y aquí se deja al ganado suelto, hay así aprovechamiento de la bellota, se pueden recoger setas, y luego es una zona típica de caza allí en Extremadura, para corzos, para conejos, para perdices, ¿vale? Se utiliza todo esa combinación y es la única forma más o menos de intentar mantener todavía que haya cierto bosque mediterráneo. El matorral, tres formaciones cada vez más degradadas,
y con una vegetación, degradación del bosque por cuestiones climáticas, humanas, etcétera. Es la aparición del matorral típico mediterráneo en 3 formaciones: la maquia, la garriga y la estepa. ¿Qué es la maquia? Es una formación arbustiva. Los arbustos tienen prácticamente o casi 2 metros. Es densa e impenetrable. Allí en mi pueblo hay mucho y la verdad es que es muy complicado entrar. Normalmente está formada por jara, brezo, lentisco o retama. Esto sería la maquia, ¿vale? Bastante difícil. Maquia, ¿vale? Entrar, zarzas, etcétera, en medio, muy complicado. Esto ya sería la garriga, ya es la degradación, ¿vale? De incluso de la maquia. Son arbustos, matorrales de poca altura, y ahí aparecería el tomillo, el romero, el espliego. Y luego estaría la estepa, que se encuentra fundamentalmente en la zona semiárida del suroeste peninsular, pero aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid también lo podemos encontrar en las zonas alrededor de Chinchón, por ejemplo, según nos acercamos hacia Toledo. Formada por hierbas bajas, entremezcladas con arbustos espinosos, y ahí destacan el palmito, el tomillo, el espartagal o la esparraguera. Pues eso, el típico zona de estepa con ya la tierra ya no permite más que estas pequeñas plantitas que aparecen fundamentalmente en primavera, pero luego este terreno es súper pedregoso, súper prácticamente sin vegetación, cardos como mucho en verano. Pasamos a explicar lo que se llama el paisaje vegetal de ribera, y es que al lado de los ríos, da igual el clima en el que estemos, con la presencia continua de agua, permite la presencia de otro tipo de vegetaciones, ¿vale? Pues eso, distinguimos, se llaman bosques de ribera aquellos que se desarrollan en las riberas de los ríos, donde hay por tanto más humedad. Están formadas por diferentes especies de árbol, que se sitúan alrededor del río, pues dependiendo de cada especie, tiene sus propias necesidades de agua. Pues por ejemplo, el aliso y el sauce, que necesitan que sus raíces estén en contacto permanente con el agua, pues serán las especies que encontremos justo al lado del cauce del río. El chopo, el álamo o el fresno solo requieren que estén húmedas el extremo de las raíces, y entonces se alejan para ello un poco más del curso del agua. Junto a los bosques, es decir, junto a los árboles, pues crecen juncos, matorrales, como el cornejo, la madreselva o la zarzamora. No he puesto ningún bosque de ribera, pero son muy típicos sus formaciones. Son muy típicas las formaciones del bosque de ribera. ¿Veis? Se van situando los árboles a lo largo del curso del río. Justo alisios, sauces, cerquita del agua, y luego ya los demás se van cambiando. Se puede formar una especie de cúpula encima, ¿vale? de los bosques de ribera. La verdad es que de todas formas aquí en España los bosques de ribera han sido muy atacados, vamos a decir, por la acción del hombre, para hacer construcción de canales, de casas, de embalses, que han alterado los cauces fluviales. Entre los perjuicios de estas actuaciones humanas, pues tenemos, por ejemplo, una grave pérdida paisajística en España. En la España seca, se ha destrozado muchos bosques de ribera que hubieran permitido el cambio del paisaje, una zona muchísimo más bonita, y han aumentado los peligros para la España seca. Pues el bosque, os recuerdo que ayuda a mitigar la erosión, por ejemplo, porque las raíces fijan el suelo. Además, también liberan de riesgo de inundaciones. Las raíces absorben agua y las crecidas pueden ser menores. Además, proporcionan sombra, que ya lo vimos, que ayudan a prevenir la evaporación y suavizan las temperaturas. Pues todo eso son perjuicios de la eliminación de la vegetación de ribera en muchas de las partes de España. Luego están los paisajes vegetales de montaña, ¿vale? Existen formaciones vegetales distintas en función de la altitud. No todas las plantas pueden vivir en las distintas altitudes. La orientación, ya lo vimos, solana, umbría, y la latitud. No es lo mismo el norte que el sur, ¿vale? En general, el bosque de la formación predominante según la zona climática donde se sitúa la montaña está presente en altura hasta que la temperatura media anual alcanza los 10 grados. Para que lo entendamos, montañas
del sistema cantábrico. Pues ¿qué vamos a encontrar en la parte baja de las montañas del sistema cantábrico? Pues las típicas formaciones vegetales del sistema del clima oceánico. Robles, hayas. Mismas alturas, sistema central. ¿Qué vamos a encontrar? Pues las formaciones típicas del clima mediterráneo. Encontraremos encinas, encontraremos alcornoques, encontraremos pinos, ¿vale? Es decir, las montañas están rodeadas de una zona de clima. Pues el bosque típico de esa zona de clima será la que encontremos en las zonas basales de esas montañas, ¿vale? Por encima, los matorrales a partir de donde la temperatura impide el crecimiento de los árboles. Normalmente 1500, 1800 metros, por encima ya no hay árboles, ¿vale? Pues ahí encontraremos matorrales. Y luego más arriba, prados, pastizales, ¿vale? En las zonas donde las nieves cubren todo el invierno. Y por último, lo que se llaman plantas rupícolas, líquenes, musgos, que normalmente viven en las fisuras de las rocas, en huecos. Así podemos encontrar pues diferentes especies a diferentes alturas según el tipo de montaña y el clima que tengamos alrededor, ¿vale? Por ejemplo, la montaña alpina o pirenaica, ¿vale? Piso basal, hasta los 1200 metros, pues formados sucesivamente por encinas, robles y hayas, ¿vale? Piso subalpino, por encima, ¿vale? Pues ya están bosques formados por coníferas, más adaptados al frío, como abetos, pino negro, pino silvestre. El abeto puede formar bosques mixtos con incluso el haya. Esto está muy presente en Pirineos, por ejemplo. El sotobosque, arbustos como el rododendro o el arándano. Ya piso alpino, por encima de los 2400 metros. Pues aquí ya domina el prado, el pastizal, donde también abunda la presencia de rocas desnudas o canchales. Esto, repasarlo del tema 1. Piso nival, por encima de los 3000 metros. Pues en espacios planos y de poca pendiente, pues ahí se acumula la nieve y se puede mantener incluso todo el año y no existe nada de vegetación. En los espacios con más fuerte inclinación, donde la nieve desaparece, pues ahí encontramos las plantas rupícolas, ¿vale? Luego en montaña atlántica, vertiente norte de la cordillera cantábrica, pues ahí el piso basal, ahí encontramos el bosque caducifolio. En el supraforestal, la landa, y por encima, los prados. Resto de montañas peninsulares y las Baleares, pues en el piso basal forestal, el bosque perennifolio, típico, aunque en las zonas más del sur de la península, en vez de bosque, o antes del bosque, podemos encontrar una zona de maquia. A continuación, pues una zona de bosque caducifolio, y por encima una zona de pinar, ¿vale? Y en el piso ya supraforestal, pues volvemos a encontrar otra zona de maquia o de garriga, dependiendo de la degradación. Y los prados solo aparecen en las montañas más elevadas, que superen los 2400 metros. Sistema central, penibéticos, ¿vale? La representación de las distintas alturas de la vegetación, cómo se extienden por las distintas laderas, recibe el nombre de cliserie. Y es una práctica que tendremos que hacer, como se comenta, una cliserie. Es muy raro que pongan una cliserie en selectividad, pero por si acaso. Yo, personalmente, no la voy a poner nunca. Así que los que no tengáis que ir a selectividad, no la voy a explicar. No la voy a explicar hasta que vayamos a preparar EBAU, ¿vale? Como yo no la voy a preguntar, no lo voy a explicar. Pero sí tenéis que saber qué es una cliserie, ¿vale? Una cliserie es la representación, ¿veis? Ordenadas, abscisas, estaría la leyenda, y luego, según los distintos pisos altitudinales, cómo se va extendiendo la vegetación dependiendo del tipo de montaña, ¿vale? Sierra Nevada, este sistema penibético, Pirineos, cordillera cantábrica, ¿vale? La acción humana ha reducido bastante los bosques de montaña para poder explotar las tierras con actividades agrarias, sobre todo ganaderas, y últimamente incluso de esquí, ¿vale? Con el abandono de las actividades tradicionales de explotación del bosque, etcétera, muchos bosques que antes eran cultivados se han convertido en zonas hoy día de matorral y son combustible perfecto para los incendios forestales. Que el bosque no esté limpiándose, que no esté cuidado, es muy peligroso. Y luego, por último, vamos a ver el paisaje vegetal de Canarias.
El paisaje de Canarias se caracteriza por los endemismos. ¿Qué son los endemismos? Pues son especies vegetales o animales que solo se producen en ese sitio en particular. Pues hay muchísimos endemismos en Canarias, formaciones propias y exclusivas. Y también hay presencia de reliquias, es decir, vegetación de otras épocas geológicas. Como Canarias quedó aislado del mundo durante muchísimo tiempo, pues muchas especies solo han vivido en Canarias, solo han sobrevivido en Canarias. Especies que se han extinguido en otras zonas del mundo, sin embargo, se han mantenido en Canarias, ¿vale? Vegetaciones de otras épocas o de clima distinto, ¿vale? Su diversidad vegetal se da en los siguientes sucesión de pisos. ¿Os acordáis cuando vimos el clima de Canarias que también había sucesión de pisos? Pues lo mismo pasa con la vegetación, ¿vale? Existe un primer piso basal, que es desde el nivel del mar hasta los 300, 500 metros, y aquí dijimos que era un clima prácticamente subdesértico y desértico. Pues las plantas típicas que vamos a encontrar son plantas que soportan la sal, halófilas, estamos hablando del mar, y la aridez, samófilas, ¿vale? Aquí podemos encontrar matorrales como el cardón y la tabaiba, fundamentalmente. No sé si he puesto yo... No he puesto imágenes del cardón y la tabaiba. Luego está el piso intermedio, 200 a 800 metros. Como consecuencia del descenso térmico, baja un poquito más, y el aumento de la humedad, aquí podemos encontrar palmeras, dragos, sabinas, ¿vale? No he puesto una imagen de un drago, y los dragos son muy famosos. Este era muy famoso porque aparecía en un billete de 1000 pesetas, el drago milenario. Se tiene que pagar para hacerte una foto al lado. El señor, que es el dueño, veis aquí a toda la gente haciendo fotos, pues ha tenido que pagar por entrar, para hacerte una foto, pues luego salgan 40.000 personas. Encima hay una terraza de donde está hecha esta foto, que es de donde yo me la hice, que era gratis. Vale. Pues dragos, palmeras, sabinas. Luego está lo que se llama el piso termocanario, entre 800 y 1200. Ahí es donde está el mar de nubes, ¿vale? Y se produce, por tanto, un aumento de la humedad y una menor llegada de luz. Y dos especies son las mejor adaptadas a estas circunstancias: la laurisilva y el fayal brezal. La laurisilva canaria, ¿veis? ¿Habéis visto qué bosque? ¿Vale? Parece de estos de cuentos, ¿vale? Eso típico, el laural brezal, la laurisilva, por esa humedad continua por el mar de nubes. Luego está lo que se llama el piso canario, 1200-2200, se supera ya el mar de nubes, y la vegetación pues se tiene que adaptar al frío y la aridez, porque por encima ya vimos que llueve muy poco. La especie con más presencia es el pino canario, que a mayor altura, según se va subiendo, da paso luego al cedro canario. Bueno, este es el pino canario, ¿vale? Y ese es el cedro canario, un poquito más bajo, como veis. Piso supracanario, por encima de los 2200. Esto solo está presente en Tenerife y en La Palma. Aquí solo crecen matorrales. Hay zonas alguna mantilla dispersa, y luego hay una gran riqueza florística. Uno de esos endemismos es la famosa violeta del Teide, muy bonita. ¿Veis? Pero mira el tipo de suelo, ¿vale? Pedregoso, ¿vale? Alturas muy por encima, ¿vale? Y luego ya más adelante os enseñaré a hacer el comentario. Esto prefiero estar presente en clase, para enseñaros a comentar cómo se comenta un hidrograma. Vale, pues de esta forma terminamos ya este tema.